Yo tocaba guitarra hasta hace un par de años que me autoapuñalé un dedo y perdí la sensibilidad, así que ahora me dedico a hacer podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos con la continuación. Para los que no han escuchado la primera parte, estamos compartiendo la unidad con Nehemías Marchán y este es la parte 2. Saluden, chicos, para la gente. Hay primera, Hola. Segunda, así que vamos con Nehemías. Así es. Así que disfruten la segunda parte del episodio. A mí me ha tocado estar en los eventos más grandes en Chile, más masivos, los más importantes, etcétera, etcétera. Pero no lo comparo a los momentos de conversar con personas que nunca han estado en una iglesia, por ejemplo, y puedes hablarle de manera normal y que te entiendan y crear vínculos. Creo que hemos sido expertos en romper vínculos, cuando en realidad deberíamos ser expertos en la iglesia, los más expertos en producir vínculos saludables con la gente. Sentarte con un judío a la mesa a conversar, aunque no crea lo mismo que tú, pero aprender de él. ¿Cómo es su historia? Sentarte a la mesa con alguien que tenga una orientación sexual distinta a la tuya. Sentarte y saber su historia. Hay una historia detrás, hay una persona detrás. Sí. Si logras conectar con la persona, algo vas a poder aprender tú, pero también algo vas a poder entregar acerca del amor de Cristo, pero siempre y cuando la motivación sea buscar relacionarte para crear vínculos. Hace muchos años atrás yo planteaba esto y yo decía, nosotros predicamos textos bíblicos por muchos años sin tener los resultados que esperábamos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la palabra es como una semilla, pero la semilla tú no la puedes plantar en cualquier tierra. Es decir, la tierra primero va a tener que ser preparada para que la semilla caiga y cumpla su propósito. Entonces, si yo quiero lanzar la semilla aquí en la alfombra, no me va a hacer nada, no va a producir nada. Aunque la semilla sea genuina, aunque yo lo haga con esmero, aunque yo tenga expectativa, aunque yo tenga fe, no va a pasar nada así. El problema no es la semilla. Nosotros tenemos un buen mensaje. El problema no es el mensaje, no es la semilla. El problema es cómo la estamos plantando y dónde la estamos plantando. Cómo estamos exponiendo el mensaje. Entonces, si yo quiero ganar, ¿qué mensaje estamos exponiendo? Porque a veces lo tergiversamos. Si yo no estoy... Exacto, o sea, además, ese es un tema así para un podcast distinto, o sea, entero solo acerca de la tergiversación de los mensajes y cómo lo hemos mal usado para nuestro propio provecho personal, saliéndonos del contexto real, de los textos bíblicos. Pero imagínate, yo creo que no vamos a ganar a nadie que primero no estemos dispuestos a amar. Entonces, cuando partimos de la base del amor, el amor significa no llenar de textos bíblicos a alguien que está frente tuyo, significa escuchar, abrazar, comprender, vivir el proceso, y en medio de eso vamos haciendo tierra fértil. Cuando la tierra está trabajada, puedes poner una semillita de verdad que puede dar fruto, siempre y cuando primero creaste credibilidad con las personas que estás queriendo predicarle. Entonces, cuando hay estos mensajes, decir, vamos a ver un avivamiento en nuestro país, sí, yo lo creo. Vamos a ver la gloria de Dios, va a llenar las calles, sí, lo creo. O sea, si lo gritan más o menos, lo creo igual. No hay problema con la forma. Pero el punto es solo cuídense la garganta al gritar porque si no va a quedar afónico. Claro. Sí, si no, no va a poder seguir predicando para el avivamiento. Entonces, el rollo es ¿qué estamos dispuestos a hacer en el uno a uno para que eso se produzca? Entonces somos expertos para hablar de masas, naciones, despertar, el fuego cayendo, pero no somos tan buenos para después el día lunes, después que terminó el evento, salir a ganarnos a uno nomás, y a amar a uno, a acompañar a uno. Exacto, eso iba a decir, ni siquiera ganarlo, acompañarlo. Cambiarle la mente a las personas, no. Simplemente acompañar, a tener gestos de buena gente. Nos cuesta tanto lo más sencillo de lo que pasa es que durante mucho tiempo a nosotros nos enseñaron 4 versículos bíblicos para hablar con un testigo de Jehová, 3 versículos bíblicos para hablar con un católico. Exacto. 6 versículos bíblicos para hablar con un divorciado, con un homosexual, con un brujo. Pero jamás nos han enseñado a poder relacionarnos con ellos y poder ¿cuáles son los para el divorciado? ¿Por qué no me lo has dicho? ¿Qué cosa? ¿Cuáles son los para el divorciado? ¿Por qué a mí no me lo has dicho? No, ya de ahí los leímos y lloramos juntos. Después le predico, hermano. Es terrible porque... De ahí lo ministro, hermano, espéreme. El tema está en que no nos hemos capacitado lo suficiente. ¿Te das cuenta que no soy capaz de dar el mensaje? Por supuesto.
Bueno, el tema está en que no nos hemos capacitado lo suficiente para generar lazos con la gente, para no ir con el evangelio. No, es que como yo tengo la verdad, yo tengo que ganarte a ti, poco más, y colonizarte para que seas miembro de la iglesia, puedas ser mi amigo y podamos conversar. Y de repente se nos olvida que Jesús se sentaba con prostitutas, con cobradores de impuestos, y no a todos les decía antes de sanarlo o antes de conversar con ellos, a ver, espérate, ¿te hiciste judío? ¿Eres judío? Ah, no eres judío, entonces hazte judío y después conversamos. Mira, la yo época creo, actual amigo, sería, ¿te hiciste el PCR? Claro. Hacete el PCR y después conversamos. yo creo que este es un tema súper profundo porque finalmente, bueno, lo que generalmente expresamos hacia afuera, desde nuestra subcultura, ¿no? Hacia la cultura real que está afuera, masiva. Expresamos hacia afuera lo que por años no fuimos capaces de resolver primero adentro, en nuestras propias relaciones entre los hermanos. Entonces, si no lo resolvimos adentro, difícilmente lo vamos a resolver hacia afuera. Si no, no somos capaces de amarnos entre nosotros con nuestras diferencias, porque aquí hay un tema, no es el tema con las diferencias con los de afuera, sino que ya tenemos una lucha de años con las diferencias entre nosotros mismos. Que si el bautismo es por aspersión, si es por inmersión, si era con túnica blanca y por qué ahora cambiaron las túnicas blancas y todos usan polera negra y le ponen si yo seguir a Cristo, qué sé yo, un montón, claro, la salvación se pierde o no se pierde y líneas teológicas y nos hemos enredado en un montón de cosas. Y fíjate que yo cuando vino todo este tema del estallido social, luego lo de la pandemia y todas las cosas difíciles que se han hecho en el plano general de nuestro país, en el cómo relacionarse, porque todo estaba polarizado, todo estaba desde la política, todo estaba desde alguna ideología, era súper complicado porque también eso tocó fuerte a la iglesia y la iglesia tenía 1000 miradas distintas y se peleaban entre ellos y se hacían pebre en las redes sociales. Y ¿sabes qué percibí yo? Increíble cómo el mismo espíritu de Caín nos afectaba a nosotros, la iglesia, o sea, matando a nuestros propios hermanos por una ideología, por una opinión, por una red social, por ganar una discusión en Facebook. O sea, estábamos dispuestos a hacer pebre el corazón de alguien y no hablar los temas en privado. Si nunca nadie ganó una discusión en un foro público de internet, nadie, porque nadie quiere perder, obviamente. Te importa más tener la razón que la persona. Exacto, los cambios profundos siempre son a la interna. Ahí hay cambios reales porque no estamos discutiendo para que otros vean, sino estamos mirando a la persona y haciéndole ver nuestro amor y preocupación y todo lo demás, pero hay un lugar para eso. Entonces este es como espíritu que se genera por miradas tan unidimensionales del evangelio. No es que yo lo que veo de la Biblia es esto y de aquí nadie me saca porque mi pastor me lo enseñó de esta manera. Hemos sido tan obtusos, tan cerrados para abrirnos a distintas realidades, porque también hubo un liderazgo que nos enseñó a ser celosos de esto, ¿viste? No, usted no lea esto sí lea esto. O sea, gente manejada como que no tenía capacidades para pensar, para decidir, como que toda la gente es tonta y hay que dirigirla. Sí. No, o sea, yo creo que tenemos que tener un liderazgo en la iglesia, pero es un liderazgo que te orienta. Robert Barriger de Camino de Vida Perú lo decía de una manera muy linda, ¿no? Él decía, estamos llamados, los que pastoreamos, estamos llamados a amar a las personas hacia su propósito. Todos tienen, Dios quiere hacer algo distinto con todos. Nuestra función es amarlos, lo que implica el respeto, guardar los límites correctos, entrar cuando te abre la puerta, no ser irrespetuoso, no manipular a las personas, amar a la gente una y otra vez hacia su propósito. Entonces, cuando tú en la Biblia, por ejemplo, los evangelios, y ve ahí los evangelios contando la misma historia, pero de perspectivas súper distintas, con narraciones distintas, con formas de expresar distintas, te das cuenta de que el evangelio nunca ha sido unidimensional. Entonces, un día yo estaba con mi cuñado tomando té. Yo tomo té, aunque hayan 40 grados de calor en pleno verano. Somos todos. Y estábamos tomando té ahí y estaba el hervidor al medio de nosotros. Y estábamos hablando de esto. Y él decía, mira, el evangelio es como el hervidor. Esa es como una parábola, ¿no? Esa era como una parábola de... Es como el hervidor. La parábola del hervidor. Claro, en mi Biblia voy a escribir esa parábola. Pero el hervidor. Dice, el evangelio al final es como el hervidor. Yo no te puedo decir a ti, desde este lado de la mesa, ¿sabes qué, Oliver? Mira,
el evangelio, el servidor que está ahí, tiene el nombre de la marca, se le ve el piquito arriba donde sale el agua, y eso es. Tú no me vengas a decir que el evangelio, que es servidor, tiene un mango, tiene una lucecita donde se enciende del otro lado, que tiene esto. No, ¿por qué? Porque yo no lo veo, ¿viste? Entonces, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, te das cuenta que ellos veían distintas cosas, rasgos, pero de un mismo Cristo. Y eso es lo que a nosotros nos ha costado, tener multidimensionalidad para interpretar la Biblia y aprender de eso. Nos cerramos tanto en una perspectiva porque no vemos la otra simplemente, o no nos damos el trabajo de poder ver como otros ven para así a veces suena súper duro, y es algo que siempre decimos con los chicos en un grupo de WhatsApp que tenemos de podcast cristianos en español. Y hay mucha gente, 150%, siempre lo comentamos, y siempre decimos que con Andrés, que es un amigo, que a veces los cristianos adoramos más a la Biblia que al mismo Cristo. Dejamos de ver a la persona y vemos el papel. Y ahí nos perdemos. Claro. Nos perdemos porque, claro, vemos nuestra perspectiva de lo que yo leí, de lo que yo entendí, de lo que a mí mi pastor me enseñó, de lo que yo creo y de lo que se ha enseñado en mi iglesia hace mucho tiempo. Y claro, uno debe respetar las ideas que trae su iglesia porque en alguna parte está declarado ya que eso es lo que la iglesia como tal cree, pero tampoco es cerrarse, tampoco es que le vas a pegar el portazo a quien piense distinto. Una de las cosas que nosotros siempre hemos dicho acá en el podcast es hagamos comunidad. Y siempre invitamos a todo el mundo, ni siquiera decimos, oye, bueno, nosotros siempre abrimos nuestras redes sociales, ¿necesitas hablar? No te voy a invitar a mi iglesia, no te voy a obligar a venir a mi iglesia, a la iglesia donde yo me congrego. Necesitas hablar, yo estoy ahí para acompañarte. De ahí viene el nombre y si nos unimos, unirnos y hacer comunidad. Claro. Porque eso es la iglesia, ¿no? La iglesia no es un lugar donde hacer un culto, la iglesia es ser parte de una comunidad, y la comunidad es tener algo en común, pero no ser todos iguales, sino es uniformidad. Exacto. Creo que ahí da en un punto que es muy, muy importante, porque todo lo que predicamos por muchos años en nuestra cultura iglesia fue uniformidad más que unidad. Y sabes tú que yo he tenido conversaciones con gente que no tiene nada que ver con mi realidad de fe y he aprendido cosas súper profundas. ¿Por qué? Porque no me he puesto desde el prejuicio, sino me he puesto a escuchar la historia que esa persona tiene, que es una historia honesta. Creció así lo enseñaron, instauró principios de acuerdo a su mirada. Puede ser distinta a la mía, pero tampoco es mala en un montón de cosas y no tiene por qué afectarme a mí. Y he encontrado muchos lugares donde mi realidad de fe me la han escuchado y me han dicho, wow, esto es muy lindo, pero no es lo que vemos en el evangélico común y corriente, ¿viste? Entonces, mira, hay un texto que a mí me gusta que tiene mucho que ver con esto y que lo había notado aquí, que es Proverbios 10:21. Y dice, las palabras del justo animan a muchos, pero a los necios los destruye su falta de sentido común. Es decir, en algunas versiones el sentido común aparece como cordura, en otras como entendimiento, en otras versiones aparece como sabiduría, en otras como prudencia. Pero habla de lo mismo. Pero a mí me gustó esta porque el sentido común es un término más actualizado, ¿no? Pero dice, bueno, el sentido común es el menos común de los sentidos en todo caso. suele ser, ¿no? Pero dice, a los necios los destruye su falta de sentido común. Pero las palabras del justo, dice al principio, animan a muchos. Es decir, y a mí me encantó este texto porque es tan aplicable, ¿no? La prudencia y la asertividad para hablar y proceder. Algo que pareciera ser que es de gente, el gallo ubicado nomás, pero que porta algo espiritual detrás de esa actitud. ¿Cuántas veces la hemos regado nosotros? Simplemente por no saber ser asertivo y saber proceder. Tenemos un mensaje que es súper lindo, pero ¿cuántas veces hemos errado en el sentido común? No sé si te ha pasado y sentís como ese morbo y esa vergüenza ajena cuando invitan a un representante de nosotros en la iglesia en la tele, te decís, ¿cómo está diciendo esta cantidad de estupidez cosas y papá? ¿Y cómo no se sabe manejar con cosas mínimas que son sentido común? Y uno dice eso, ¿no? O a esta persona le falta sentido común. Bueno, la Biblia lo menciona como cordura, entendimiento, sabiduría, prudencia, y que el justo, sus palabras y su actitud anima a mucha gente. Es decir, el que tiene a Cristo adentro es una persona que lo que habla y transmite anima a la gente. Pero el que no tiene sentido común, ese termina destruyendo los ambientes, destruyendo los vínculos, y en muchos casos no fallamos por falta de Biblia, por falta de teología ni preparación. Claro. Fallamos porque no hemos preparado nuestro corazón y nuestra actitud para transmitir el mensaje y hacerlo de acuerdo al contexto donde estamos y ser inteligentes en eso. Hemos fallado en tener esa capacidad
que para muchos podría ser algo tan común y para nada tan espiritual, porque no suena tan espiritual. Sentido común, como decir, estoy ungidísimo y lleno de la presencia, eso sí suena espiritual. Pero decir, oye, te falta sentido común, no, eso es como de la carne, como de obra de la carne. Claro, pero la Biblia lo menciona como algo espiritual y súper potente al momento. Una de las cosas que yo siempre... Sí. Una de las cosas que yo siempre digo, y el otro día con mi pastor le comentaba y él me decía que era un tema retórico, pero para mí no pasa a ser retórico, es que antiguamente cuando se predicaba en los puntos de predicación, que de paso tampoco me gustan, que ya están fuera de época, la gente te decía, alma que escuchas. Y claro, sí, suena súper romántico, pero dejaban de ver a la persona y lo veían como un alma, y el alma no era un tema espiritual, era como te lo enseñaban, era una piedrita en tu corona. Si tú te ganabas esa alma, tenías una piedrita, una joya nueva en tu corona, entonces era un número que alcanzar y te olvidabas. Yo nunca entendí el meme de las piedritas, gracias por explicarlo. Es que es muy chiquitita. A mí nunca me contaron eso, nunca me lo dijeron. Porque en nuestra jerga nosotros decíamos alma que escucha, y así también decíamos, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo, bla, 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 un montón de cosas que gritábamos en la calle, porque me tocó hacerlo tocando mi primer instrumento en punto de predica, que era el bombo o el triángulo, gritar esas cosas y ni tú sabías lo que significaban. Sí, claro. Menos lo iba a entender gente que se supone que salíamos para gritárselo a la gente para que la gente entendiera, o tratar a la gente de pecador y un montón de otras cosas más. O sea, por eso te digo, tenemos un mensaje que es extraordinario. Es un mensaje que produce transformación en las convicciones de las personas. No es un mensaje que se imponga justamente. Es un mensaje que al transmitirlo con amor puede producir transformación en la voluntad de la gente. Es tan lindo, pero hemos trabajado tan poco en el cómo expresarlo. ¿Por qué? Porque no tenemos herramientas para comunicarlo hacia la cultura, y en eso Jesús nos da una cátedra de cómo hay que hacerlo. De hecho, me gusta mucho Mateo 9:36, cuando dice que Jesús vio las multitudes y Jesús no las miraba como pecadores o como almas, como decías tú. Jesús las veía como que eran ovejas que estaban sufriendo y que no tenían pastor. Las veía con compasión. En la etimología de esa palabra compasión, cuando ves la raíz, que es una palabra rara, ¿no? Significa que Jesús se le rompía el corazón en 1000 pedazos de dolor por ver a la gente y sus necesidades. Mi pregunta es, ¿así vemos el mundo nosotros? Es que ¿O vemos el mundo con los pecadores, los sucios, los que piensan distinto? No, ay, mira, y ahora tuviste que este se casó con este y esta con esta y ahora quieren... ¿Y cómo estamos mirando el mundo? Eso necesitamos preguntarnos si estamos preparados para hacer iglesia para este tiempo, para la cultura en que nos toca hacer iglesia. Sí. Si tenemos el corazón como el de Jesús preparado para abrir oportunidades y entender que la misma gracia que nos alcanza a nosotros como pecadores puede alcanzar a otros, porque a veces cometemos ese error de ser los hijos ideales de Dios como los que nunca se equivocan, ¿no? Claro, nada está para hijos modelos. Una identidad que no existe, la que se construye en las redes sociales. Claro. Entonces, mira, Jesús siempre estuvo preocupado de crear lazos, no de apuñalar los lazos con la gente. Y al punto que por eso es que llevó su vida por amor a las personas, a los que creían, pero a los que no iban a creer también. Pagó por ello en la cruz. Entonces, yo te decía cuando hablábamos de esta invitación, necesitamos ser la iglesia que Dios desea que seamos para la cultura y el tiempo en que nos tocó nacer. Sí. No desarrollar una iglesia de acuerdo a la moda del momento, a esto. No, ser la iglesia que nuestras comunidades necesitan. Hay un sobreénfasis en el culto, sobreénfasis en la música, sobreénfasis en un montón de cosas, pero no un énfasis sobre las necesidades de las personas en nuestras comunidades y lo que la gente necesita para poder conocer a Jesús de manera real. Y bueno, hay un sinfín de ejemplos que yo te podría mencionar donde Jesús se relacionó con personas que jamás, de acuerdo a nuestra mirada de evangelio, jamás se habrían acercado. Debieron haber tenido un chance, ni siquiera nosotros le daríamos chance a esa gente, menos Jesús, que era totalmente santo, ¿no? Pero
cuando yo veo a un Zaqueo que era el estafador de la época, que vio a Jesús pasando por ahí, ¿cierto? Y Jesús lo llama por su nombre. No lo trató feo, no lo trató de estafador. Jesús sabía lo que hacía, tenía mala fama, pero Jesús le dice, bájate porque voy a ir a comer a tu casa contigo. En la cultura judía, cuando te sentaba a la mesa a comer con alguien, era una simbología de amistad íntima. O sea, Jesús estaba dispuesto a exponerse, ministerialmente hablando, ¿no? En nuestra época, ministerialmente hablando, Jesús estaba dispuesto a exponerse a ese punto de sentarse a la mesa a comer con un delincuente. ¿Para qué? Para que la conversación íntima, porque los mayores cambios siempre van a estar en el persona a persona. Ahí la intimidad, el tipo cambió su manera de vivir y tomó decisión importante. Cambió su vida. La adúltera que Jesús encontró, lo mismo. O sea, fue expuesta por su pecado, sacada a lo público, la iban a apedrear y Jesús actúa de una manera que a los religiosos les llamó la atención, ¿no? Y les dice, a ver, pero si nadie de ustedes ha pecado alguna vez, lance la primera piedra, no hay problema, pero tengan un poquito de moral para apedrear a alguien por su pecado. Si no lo han hecho, bueno, por último tienen el chance de decir con autoridad, yo le lanzo la primera piedra. Así que se empezaron ahí. Después que Jesús la cubrió de su vergüenza y todo, puso una semilla de verdad en ella y le dijo, ya flaca, vete, no peques más, mira lo que te pasó, casi te matan. O sea, claro, había una preocupación por ella. La transformó el amor que Jesús le mostró primero y después puso una verdad. La mujer que lavó los pies de Jesús, que se equivocó en todo el protocolo, fue una fiesta que no estuvo invitada, tenía mala fama, Jesús lo sabía, los religiosos lo sabían, pero finalmente Jesús termina recibiendo de ella una adoración que fue ejemplar para todos nosotros hasta el día de hoy, o sea, de la que tenía más mala reputación. Sí, claro. El ladrón de la cruz, que nunca predicamos del ladrón de la cruz porque nos echa por tierra toda nuestra forma. Nos rompe, como decía Ignacio, te mata el conductismo al tiro. Amamos las formas mucho, ¿no? Este ejemplo nos echa por tierra toda nuestra enseñanza sobre la forma. El tipo de la cruz, el delincuente al lado de la cruz de Jesús, ¿se acuerdan que habían dos? Uno dijo, oye, pues si tú te crees que eras el rey, era verdad, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Es el Barça, ¿no? El Barça que nunca logra nada con la gente porque se pasa de listo. Pero el otro dice, oye, ni siquiera en tu lecho de muerte estás tranquilo. De última, tú y yo estamos pagando por los pecados que cometimos y los errores que cometimos. Pero este que está aquí al medio, Jesús, no le hizo daño a nadie, está acá. Su pequeño sentido de justicia, te das cuenta que al final abrió eternidad delante de él. Y el tipo dice, si hay un espacio en tu reino y esto es verdad lo que predicaste, considérame. Jesús le dice, hoy día mismo estarás conmigo en el paraíso. Y resulta que la última persona que estuvo, por eso me encanta Jesús, la última persona que acompañó a Jesús en la tierra mientras vivía fue un delincuente. Y el primero que entró con Jesús a la eternidad fue ese ladrón. Entonces eso me llama mucho la atención porque el tipo nunca diezmó, el tipo nunca ofrendó. Oye, este tipo nunca ni siquiera fue un discipulado. Este nos aprendió Juan 3:16, este nos aprendió las leyes espirituales para predicar a la gente en la calle, este no aprendió apologética. Este gallo nunca supo lo que fue un campo blanco. No, nada. Un campo blanco. Nada. Entonces, ¿Qué es un campo blanco? No experimentó un campamento, no supo lo que era vigilia, nada. ¿Pero qué es un campo blanco? No supo lo que era eje. Ahí, claro, eje. Pero te das cuenta cuánto hemos acumulado de subcultura al punto que te das cuenta, pero todo eso que hemos acumulado, ¿es trascendente para la salvación de una persona? No, pues. Entonces, ¿qué es lo más importante en esto? Acuérdate de la misión de los 70, cuando los 70 se fueron enviados por Jesús de dando a predicar el evangelio del reino, iban a echar fuera demonios y todo ese demás. Les resultó y volvieron, pero felices, y dice Jesús, hoy nos resultó, los demonios se nos sujetaban, los espíritus, o sea, los tipos ministraron power, igual como lo hacía Jesús. Jesús le dice, sí, yo vi Satanás caer como un rayo del cielo cuando ustedes ministraban, y qué sé yo, y le dice, les doy autoridad para que caminen entre serpientes y escorpiones. Yo me imagino que los gallos estaban en otra. Alucinados. Pero al final, Jesús les manda lo que pareciera ser un balde de agua fría a ese momento, pero que es muy honesto y los enfoca con la realidad del evangelio. Los saca de lo temporal y los mete en lo eterno, porque Jesús les dice, pero no se pongan tan felices porque los espíritus se les sujetan.
pónganse más felices porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Entonces Jesús les dice, puede ser lindo tener unción, pero es temporal, para la tierra. Puede ser lindo tener dones y todo, pero es para una función temporal. Va a tener un término. Pero Jesús lo enfoca en la salvación de su alma y le dice, esto es eterno, esto tiene que ver con la eternidad. Así que mientras más vayamos nosotros en nuestro aprendizaje, sacando y quitando del medio las cosas temporales, las que cambian con el tiempo, las que tienen que ver con la moda, vamos a estar, yo creo, un poquito más cerca de encontrarnos cara a cara con Cristo de una manera más genuina y de poder transmitirlo a Él de una manera más real. Sí, yo pensaba un poco en lo que estabas comentando y se me hacía una analogía para seguir con las parábolas, que el mensaje es como un abrazo. Es así de importante. Un abrazo es una cuestión súper simple, pero un abrazo que es obligado, que es impuesto, es súper frío, no tiene ningún efecto. Incluso claro. Es incómodo y es molesto. Si alguien te abraza que tú no quieres que te abrace, te molesta. Y eso pasa con el mensaje del evangelio. Si te lo impongo, si llego a imponer algo, como tú decís, con el mensaje de pecador y lo que sea, te va a molestar y te va a chocar y a lo mejor lo vayas a recibir y me vayas a escuchar, pero en realidad, como se dice generalmente, te entra por un oído, te sale por el otro y chao. Pero si en realidad de alguna manera tú ves a la persona y ves que hay un interés, es como recibir un abrazo y ese abrazo te acoge, te da calor, muchas veces ni siquiera cuando estáis mal necesitáis una palabra extra. Con el abrazo suficiente, este mensaje es lo mismo. Llegáis con el mensaje, no necesitáis que te lo adornen, no necesitáis las luces, no necesitáis la música, ni la canción de fondo, ni una Biblia en la mano siquiera. Te cambia todo, te cambia y es de la misma forma. Totalmente. Mira, el día a día a mí me ha enseñado que en esas relaciones diarias tú puedes transmitir a Cristo de una manera real y mucho más honesta. Y estamos hoy día dándole fuerza a una idea que tenemos de hacer iglesia que no tiene que ver con los lugares convencionales tipo templo, ¿no? Tenemos la urgencia hoy día de poder tener más bien una especie de centro cultural de apoyo y de apertura a la comunidad. La gente venga, estudie música o pintura, literatura y qué sé yo, hay mucha gente que enseñe y gente de las comunidades que pueda venir y a través de eso mostrar el amor de Cristo con las comunidades y con las personas. No centrar toda la vida en un culto. Somos tan ritualistas, ¿no? Cultocéntricos, totales. Entonces, si queremos hacer un culto, bueno, yo tomo el ejemplo de Pablo. En la pandemia ahora que no habían culto, gente se estaba muriendo. Fue un caos. Por volver luego a un culto. Ahora, Pablo en Romanos 12 dice, les ruego, hermanos, por la misericordia del Señor, preséntense ustedes como el culto. Preséntense ustedes como el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es el culto, dice. Este es el culto racional. Este es el culto lógico, consecuente, el culto coherente. Si quieren entregar un culto coherente, no se trata de tantas pantallas, tanta música y tanta bola, ¿no? Se trata de ustedes siendo el culto, no haciendo cosas que le llaman adoración, sean ustedes la adoración. Y eso es para vivirlo en todos lados. O sea, cuando a veces a mí me etiqueta en una historia una persona que no va a ninguna iglesia y dice, oye, encontré tanta tranquilidad en esta canción y ponen, no sé, tranquilo, un pedacito de la canción. Valga la redundancia con el título de la canción. Sí, tipo. ¿Sabes tú que yo me pongo más contento que lo haga gente que no va a ninguna iglesia que lo haga gente que va a una iglesia? Es fácil, si queremos ser populares dentro de los mismos cristianos y tener más seguidores entre los mismos canutos, es fácil, si canta lo que está de moda y punto, y se acabó. Pero ¿cuál es el propósito de lo que estamos queriendo hacer con lo que Dios nos dio? Ese es el punto, a dónde lo queremos llevar, qué es lo que queremos desarrollar. Entonces, creo que estamos siendo muy desafiados, y yo creo que ustedes también, porque yo los escucho hablar y creo que estamos en un mismo sentir, con proyectos distintos, pero te fijas que al final en una misma cosa, y eso es cuando la Biblia habla de la multiforme gracia. Convergemos en algo. El cuerpo de Cristo es eso, muchas ideas, muchas diferencias que se potencian cuando se juntan. Entonces creo que estamos en las mismas cosas, estamos dejando un poco de lado
yo le digo la Mishnah, ¿no? Una palabra judía que le llamaban los judíos a sus propias tradiciones, que tenían tomos y tomos de su propia, lo que contenía su propia cultura, eso le llamaban la Mishnah. Y llegó un tiempo que llegó a ser tan famosa y tan relevante que incluso llegó a estar a la par de la ley de Dios. Y solían los judíos confundir la Mishnah con la ley de Dios. Y Jesús siempre, claro, se lo agarraba siempre y les decía, hey, no enseñen sus tradiciones humanas como si fuesen la ley de Dios. No confundan las cosas. Ahí está Mateo 7, cuando los discípulos los vieron que no se lavaron las manos antes de comer y fueron y le reclamaron a Jesús, oye, tus discípulos súper carnales no se lavaron las manos de acuerdo como dice la ley judía que hay que hacerlo, la Mishnah. Y Jesús se da vuelta, claro, y le dice, hipócritas son ustedes que se saltan un montón de cosas de la ley de Dios, pero están súper preocupados de la Mishnah. Y se las hace corta. O sea, el tema no es que los discípulos de Jesús no se habían lavado las manos, se las habían lavado. El problema era que no lo habían hecho de acuerdo a como decía que había que hacerlo en la cultura judía, ¿viste? Entonces, ¿qué veo hoy día? Mucha gente lavándose las manos no como la Mishnah lo dice, predicando de manera distinta, haciendo música de manera distinta, planteando programas de manera distinta y más honesto. Entonces alguien te va a decir, no es la manera, hermano, de cómo, mira, si es la manera que tú la inventaste, tu iglesia la inventó, no me interesa. Si es la manera de, guardando la esencia de lo que dice la Biblia, sí me interesa. No vamos a confundir los principios con la religiosidad que nosotros mismos hemos construido, porque eso ya nos hizo retroceder demasiado al punto de que teniendo un mensaje tan potente, hoy día no seamos una voz que la sociedad quiere escuchar. Y eso es un retroceso muy, muy grande que, nos convertimos en una minoría. La religiosidad. Ajá, claro, totalmente. Así que bueno, creo que al menos ha enfocado a eso está lo que está en nuestro corazón hoy día, poder abrirnos, compartir, darle más relevancia a lo que sucede en las casas, a veces que en los templos. Una vez en un evento de jóvenes se me ocurre decir, ¿qué pasaría si, hace años, qué pasaría si mañana cierran todas las iglesias? ¿Cómo se desarrollaría tu vida de fe, tu vida espiritual, tu crecimiento con Dios? ¿Cómo lo harías si no tuviera un grupo de alabanza que te animara a adorar? ¿Cómo lo harías si no tuviera el pastor que te da mensajes todos los domingos? ¿Cómo lo harías? Y cuando pasa toda esta cuestión, yo dije, no habré estado profetizando. pero seguro que no. Coincido, ¿no? Pero hoy día retomaba ese mensaje y yo decía, qué bueno que pasó todo esto, porque de alguna manera esto nos hace volver a la esencia. La puerta de un templo se cerró, pero el trono de la gracia sigue abierto, y eso es más importante que si está abierto un templo. La puerta de un templo se cerró, pero los cielos siguen abiertos en favor de los hijos, de nosotros los hijos, para manifestar a Cristo. El templo se cerró, pero el abrazo del Padre sigue abierto para recibir a todo el mundo. El punto es que esto nos está obligando a aprender a hacer iglesia sin depender de un templo. Y eso está súper bueno, súper bueno. Porque nos está llevando a la esencia, a volver a nuestras casas y primero ser iglesia en nuestras casas, para luego ser una iglesia coherente afuera en el templo y para con las comunidades donde necesitamos brillar. Así que me parece que detrás de toda la crisis hay algo que Dios evidentemente se trae, ¿no? Y Dios siempre nos está enseñando algo bueno, incluso en medio de las cosas súper malas. Así que eso me pone muy, muy feliz. Pero no todos lo entienden. Todos todavía hay mucha gente que está esperando que vuelva luego el culto. Y claro, necesitamos seguir enseñando esto y nosotros ir aprendiendo esto para poder enseñar lo que no. Que en realidad hoy aquí estamos en un culto. Hoy aquí con esta conversa le estamos dando gloria al Señor. Hoy aquí estamos honestamente abriendo nuestro corazón y estamos llegando a un punto de encuentro, de unidad. Eso es todo lo que necesitamos hacer en este tiempo. Me gusta el nombre que tienen de ¿y si nos unimos? Me gusta porque es como un modismo, ¿no? Pero a la vez que tiene que ver con el lenguaje de hoy día, pero también tiene que ver con la última oración que hizo Jesús antes de ascender. No sé si se acuerdan que Jesús oró y dijo, Padre, yo te pido que sean uno para que el mundo crea. Entonces nos hemos desgastado con evangelismo en un montón de formatos, menos en el más importante, que es que seamos uno. Y si nos unimos, y eso termina siendo lo más potente que podríamos hacer hoy día para ser una iglesia coherente con el mensaje y lo que vivimos y necesitamos predicar.
De hecho, esos versos, porque son varios de Juan, son la base o la inauguración del podcast, porque de eso se trata. O sea, más allá, nuestra idea no es solo unir, porque sí, vienen el nombre y todo. De hecho, muchos se reían porque nuestra portada tiene ahí como una marcha, que ni siquiera aquí en Chile, gringa, porque nos regaló la portada nuestro amigo Quique. Pero claro, queríamos comentar que la unidad debe existir y que Dios está más allá de un templo, de una ideología política, de una forma. Muchas veces nosotros lo comentamos aquí, o yo por lo menos en lo personal trato de comentarlo siempre. A veces en las crisis, como tú decías, que es con lo que estamos pasando hoy día, es cuando más Dios se revela en nuestras vidas, porque cuando está todo bien es súper fácil olvidarse. Y yo recuerdo que en una de mis crisis más grandes aprendí a ver a Dios en cosas tan pequeñas y tan simples como en una brisa, en una flor, y sacar a Dios del templo, del formato de alabanza, de las luces, de la administración, de la palabra. Es que justo hoy día la palabra me llegó y eso me cambió toda la perspectiva de la semana. ¿Y qué pasa si la palabra no te llegó? O sea, ¿perdiste el domingo? ¿Perdiste la semana? No, porque la palabra no está en lo que te predica el pastor el domingo, la palabra está en lo que vives día a día, en que despertaste y sigues respirando. Y aunque no sigas respirando, o sea... La diferencia, cuando delante decían, uno de ustedes dos, no sé, no me recuerdo bien quién era, pero decía, a veces amamos más la Biblia que a Cristo. Claro. Y tienen toda la razón en eso, porque y viste que lo importante de la enseñanza, del cómo nos enseñaron, cómo nos formaron, a veces nos enamoramos del libro, viste, más que del que inspiró el libro. Y hay un problema en la enseñanza, porque cuando entendemos la palabra no necesariamente es lo que está escrito en el libro. De hecho, Juan 1 lo aclara muy bien. Y el epígrafe arriba dice, Cristo, la palabra eterna. Exacto, el Logos. Que en el principio Él era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y nada de lo que fue creado sin el que es la palabra. Claro, entonces, cuando tú ves, te das cuenta, la palabra no es un libro, termina siendo una persona. Que si en el principio todo fue creado y ordenado por el poder de la palabra, ¿cómo es que sucedió si todavía no existían las Biblias? ¿Viste? Entonces, claro. Pues, o sea que lamentablemente ahí las traducciones no juegan en contra, pues el hecho de que se haya puesto el verbo en lugar de la palabra, y la palabra se use para la escritura, entonces se genera ahí y aparte que amamos la Reina Valera y la idolatramos igual que otras cosas. Cuando en algún momento te decía, oye, ¿estás usando la TLA? ¿Hereje? ¿Cómo estás usando la TLA, la NBI? En la NBI me robaron los versículos. Conflictos que al final tuvieron que ver con una manera en cómo nos formaron. Entonces, cuando ves la Biblia te das cuenta que la palabra no es solo un libro que debemos llegar a entender, comprender, sino es una persona a la que debemos llegar a conocer. Ese es el fin. Si leemos la Biblia solo por temas argumentativos o académicos, difícilmente vamos a entender por qué fue escrita, el propósito. Si no nos encontramos con Cristo en esa lectura, si no es el Espíritu Santo el que nos guía, nos enseña, es solo un libro más. Entonces, sí, la palabra es Cristo, y como bien decía tu amigo querido, al final, si la palabra no la estás viendo reflejada en tu familia, en tus amigos, no la estás viendo reflejada en los pequeños detalles del día a día, entonces no es palabra, es información teológica que tienes, que te va a servir para hacer una clase, para ganar una batalla de Facebook sobre algún tema, pero no te va a servir para vivir la vida de Cristo. Entonces ahí tenemos que pensar qué es lo realmente importante en estos temas del reino, y descartar todo rasgo religioso y todos estamos en ese proceso. A veces yo veo cosas, pienso cosas y digo, uy, se me cayó el religioso pesado al pensar de esta manera como yo lo estaba viendo. Entonces, todos estamos en un proceso de desconfigurarnos, como de resetearnos constantemente, hacernos libres para pensar, examinarlo todo. La Biblia dice, examínenlo todo. Sí. Experimentenlo todo, pero retengan las cosas que portan sabiduría, que les van a ayudar, que les van a servir. Todo me es lícito, pero debemos aprender a saber qué es lo que nos conviene. Entonces, tener esa capacidad de discernir cosas, no de negarnos a cosas, sino escuchar, ver, compartir, abrirnos y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe. Yo creo que es la escuela que hoy día necesitamos descubrir, más que otras cosas.
más allá, y esto no es una apología dejar de leer la Biblia, para nada, porque no, ahí está la base, o sea, no es que estemos hablando de eso, porque a veces se malinterpreta, pensando en que nos escuchan cristianos y que ya nos van a excomulgar con esto, pero en algún momento en la iglesia se enseñaba que la letra mata, o sea, la gente le tenía miedo incluso a leer la misma Biblia. O sea, si lo vemos de ese punto de vista, hoy día tenemos la capacidad de generar un pensamiento crítico, tenemos el acceso a la información, tenemos el acceso a las distintas formas de ver distintos puntos de vista, distintas traducciones, ir a la palabra exacta. O sea, yo siempre digo, yo me convertí al evangelio hace 20 años y no había internet, y si tú querías ver la etimología de una palabra era casi imposible, tenías que comprar libros y todo. Hoy día lo metí en Google y ya la tenías ahí mismo. Entonces podemos generar un pensamiento crítico que no significa criticar, significa, tal como tú dices, sopesarlo y retener lo bueno y desechar lo que quizás en algún momento sí fue costumbre y sirvió en alguna época, pero hoy día ya no sirve porque sirvió para esa época porque sí, quizás estaba mal entendido, pero de alguna manera dio resultado. Hoy día, si ya está mal entendido, entendamos que está mal entendido y démosle hacia adelante y demos los resultados que son para hoy, porque si no la cultura se nos va, y la cultura es parte importante de nuestras vidas. Claro que sí. Yo siempre me pregunto cuando veo a mi sobrinita, probablemente próximamente vaya a tener hijos también, un sueño que tengo, y digo, pero ¿qué iglesia vamos a dejar para las generaciones que vienen? De hecho, sin ir más lejos, tengo tantos amigos que son jovencitos, ¿cachai? Que digo, ¿dónde los estamos llevando nosotros los que estamos más grandes? Y yo digo, ¿estamos dejando una iglesia solo llena de normas, de formas, de tradiciones? ¿O una iglesia con el corazón de Jesús donde caminamos sobre principios, no sobre formas? No nos enamoramos de la forma, sino caminar sobre principios. Finalmente, enseñamos las cosas que sabemos, pero impartimos lo que somos. Entonces, ¿dónde estamos poniendo el foco de nuestro trabajo? ¿En lo que hacemos o en lo que somos? Y ahí está el tema de la identidad, ¿no? El sobreénfasis sobre las cosas que hacemos versus el poco tiempo que dedicamos a lo que somos. Cuando citaba a Pablo hace un rato atrás de Romanos 12, preséntense ustedes, lo que ustedes son es lo que yo espero recibir, no lo que hacen. Ahí se confunde un poco el tema y terminamos con el sobreénfasis en lo que hacemos. Podemos enseñar de lo que hacemos, pero finalmente lo que vamos a dejar como legado sobre otras que vienen después de nosotros es lo que somos, no tanto lo que hacemos es trascendente. Entonces podemos dejar una herencia de música, podemos dejar una herencia de hacer iglesia con mejor tecnología, podemos dejar una herencia con muchas herramientas, pero finalmente lo más importante va a ser el legado que estamos dejando a las generaciones que vienen, que es tener una fe fuerte, una fe firme y una manera de comunicar lo que nos permita ser una iglesia mucho más influyente. Entonces, esta idea de predicar con el ejemplo finalmente termina siendo predicar el evangelio real y honesto que necesitamos predicar. Y ojo que predicar con vamos a poder predicar a Jesús que no conocemos. Entonces, necesitamos conocerlo genuinamente. Claro, y no tiene que ver con ser perfectos, sino más con ser honestos, con ser perseverantes y tener un corazón íntegro en el proceso. Integridad a veces también se confunde con esa santidad absoluta que mal se predica y con perfección. Y más está relacionado cuando la Biblia habla de perfección. En muchos de los contextos donde aparece la palabra perfección, habla en su raíz etimológica, la palabra es madurez más que perfección. Sí. Es decir, alcanzar. Y la palabra integridad es que en todos los ámbitos de nuestra vida vamos tratando de tener un equilibrio en el crecimiento. No estamos resueltos en todo, pero sí vamos tratando de crecer en los distintos ámbitos en un equilibrio correcto, y eso se llama ser íntegro, que estamos expuestos. Necesitamos ser más vulnerables también, mostrarnos con nuestros errores y no mostrar liderazgos ultra ungidos, ultra perfectos, que cuando después al final cometiste un error y necesitaste gente alrededor, la gente más se aleja que lo que está cerca de ti. Mediste todo el tiempo con una vara del juicio, de la perfección, y después nadie te cree. Entonces necesitamos bajarnos del podium, ¿cierto? Para bajarnos poder del pony.
del pony, para ser referentes que otros puedan ver en nosotros también nuestras imperfecciones y las áreas que tenemos en proceso y los errores que hemos cometido, para saber que necesitamos más que un liderazgo jerárquico, tener un acompañamiento y un compañerismo ministerial espiritual. Es decir, todos vamos creciendo, todos nos necesitamos unos con otros. No hay otros que sean ultra capo y que todo lo tienen resuelto. El que lo diga es un mentiroso. Entonces necesitamos ser honestos y tener una fe coherente. Y manifestar perfección no es una fe coherente, porque lo que menos tenemos es perfección. Si no fuera por la gracia que nos cubre, nos abraza, no estaríamos aquí. Entonces, eso hace un evangelio más real, más creíble, y que hace que la gente se quiera acercar y compartir con nosotros. Y más que se acerque, eso nos lleva a nosotros a acercarnos a las personas y que ellos acepten, como tú bien decías, ese abrazo del mensaje, que ellos acepten con confianza, porque no se lo está entregando a alguien que viene sobre ti con perfección, sino alguien que está caminando y jugando el mismo partido contigo, solo que en posiciones distintas, ¿no? Uh-huh. Sí, a veces le perdemos un poco el sentido al decir que somos hermanos, porque se toma como una jerga de los canutos, pero el ser hermano significa ser familia. Una de las cosas que me encanta de la iglesia donde hoy día asisto es que no es solo ministerio cristiano Zoe, sino que es la familia Zoe, donde todos somos familia, tanto los pastores, somos una comunidad. Entonces al final eso es lo que realmente te acerca a la iglesia, no el templo, no el culto, no el que canta, si el que está delante canta bonito, o el bajista seco, o lo que sea, no. Bueno, muchas veces cuando yo llegué a la iglesia me quedé porque había muy buenos músicos y te llama la atención, pero no es el trasfondo. Entonces, claro, no es lo más relevante. Claro, el hacerte familia te muestra vulnerable, porque ya no eres un referente a seguir, no eres el artista en el escenario, sino que eres el hermano que ronca en la noche. O sea, cuando tú piensas en tu familia, no sé, hay tantas cosas tan domésticas que son fallas, digamos, no sé, la persona que en tu casa no lava el plato y lo deja sucio encima. Esas mismas cosas tan domésticas y tan locas que pasan en una familia pasan también en una iglesia, en otro ámbito. Y es lo que nos lleva a generar esas relaciones y a mostrar un evangelio real, porque a eso nos trajo Jesús. Él decía que no eran sus sirvientes, eran sus amigos, estaba tan cerca, estaban ahí con él. Y Jesús, como tú dices también, si Jesús nos llama de esa manera, ¿cuánto menos debería existir entre nosotros mismos los títulos, la jerarquía, el imponerse sobre otros por el título ministerial que tengo? Amantes de los títulos, somos expertos para que nos llamen por título. A mí me carga eso, porque de hecho siempre que me invitan a un evento, por muchos años me están invitando a cosas y todo eso, y siempre mi respuesta es la misma. Me dicen, hermano, ¿y cómo le ponemos en el afiche? Sabía que iba a decir eso. Cantante, salmista, artista, levita, que le ponemos pastor, ¿cómo le ponemos en el afiche? Y yo siempre le digo a la gente, que de una manera simpática, obviamente, para no caerles mal, pero le digo, mira, mientras esté mi nombre puesto en el afiche y soy yo el que va a estar, está todo bien. Y se ríen y toda la cosa. Y yo le digo, bueno, pongan el título que ustedes necesiten, de mí que vaya, pero para mí basta con mi nombre, porque lo más importante, más que allá de mi don, es que voy yo, va mi persona. Entonces, dale el título que necesiten. Y después, claro, veo los afiches y dice, no sé, invitados, el apóstol tanto, el profeta tanto, el querubín tanto, el arcángel tanto, y dice, y Nehemías Marchán. Entonces, no está el título por ahí. Pero ¿sabes por qué? Porque creo que en todos estos detalles debemos ir enseñando esos mensajes autorreferentes. Cuando alguien dice, y alguien vino y me dijo, pastor, ¿cómo lo hago? Directamente te está diciendo cómo tú tienes que llamarlo, como pastor, ¿no? O como, que sea, cualquier título. Y eso nos hace perder la transversalidad de que somos todos hermanos en Cristo con un mismo Padre. Y eso Mateo 23 lo explica tan bien, ¿no? Y con este texto termino mi saga de textos, ¿no? Puse los que me gustan, sí, fui libre en eso, pero dice Mateo 23, entonces Jesús le dijo a las multitudes y a los discípulos, es decir, este mensaje iba para las multitudes y también iba para los que entendían mal el ministerio. Dice Jesús esto, los maestros de la ley religiosa y los fariseos, o sea, nombró a los más capos, ¿no? En religión, en Biblia, en todo. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos
son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Y yo imagino que los tipos decían, sí, eso es verdad. Jesús se nos está convirtiendo, Jesús está volviendo a la senda correcta con ese mensaje que está teniendo. Y Jesús se manda dice, por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que ellos les digan. Ok, todo bien hasta ahí. Pero cuando termina dice, pero no sigan su ejemplo. Y ahí pero no sigan su ejemplo. Y les dice, pues ellos no hacen las cosas que enseñan. Dice el 4, aplastan a la gente bajo el peso de sus exigencias religiosas que son insoportables y jamás mueven ellos un dedo para aligerar la carga de la gente. Todo lo que hacen es para aparentar. Acá los mansos palos Jesús, ¿no? Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de las escrituras y usan túnicas con borlas muy largas. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos VIP. Eso lo agregué yo, ¿no? Pero dice de honor. Los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y los llamen rabí, pastor, apóstol, qué sé yo, cualquier título que tú quieras poner ahí en esta lectura. El 8 dice, pero ustedes, Jesús le dice a las multitudes de los discípulos, o sea, a toda la gente, Jesús le dice, pero ustedes, los que están escuchando este mensaje, los que están escuchándome predicar a mí como Jesús, dice Jesús, no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo como padre. Esto está brígido, ¿no? Está brígido. No se dirijan a nadie llamándolo como padre, porque solo Dios, que está en el cielo, es su Padre espiritual. Y no permitan que nadie lo llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser sirviente de los demás. O sea, no el que carga con los títulos, sino el que sirve a los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos terminarán siendo exaltados. O sea, es tan claro el Evangelio, es tan práctico, es tan fácil de entender, que todo lo que pongamos entre medio se va a notar que se quiere poner ahí para un mal uso de ello. Entonces, es evidente. No debemos permitir ni las manipulaciones, no debemos permitir la hostilidad hacia las personas o que a la gente la califiquen solo por lo que hace dentro de una iglesia. Somos mucho más que un congregante, somos hijos de Dios y cada cual tenemos un llamado que es tan importante como el del que tiene una iglesia, el que tiene un ministerio en la música, el que tiene un ministerio, qué sé yo, de lo que sea. Todos tenemos un plan y ese plan es preciado, es un llamado potente y todos tenemos un llamado al ministerio. Yo cuando digo a veces en eventos, todos tenemos un llamado al ministerio y se empiezan a mirar unos con otros y decir, oye, mire, yo no. Claro, es que cuando en la iglesia solo te enseñaron que un llamado al ministerio era ser apóstol o profeta o maestro o pastor o evangelista, claro, decían, no, pues no lo tengo. Claro, porque las opciones son limitadas. No cantáis ni danzáis, no lo tenía entonces porque no puede hacer nada dentro de la iglesia. ¿Es un llamado al ministerio? No, eso es una mentira. Es que te lo disfrazan con el servicio para limpiar los baños. Pero todos tenemos un llamado al ministerio y la Biblia dice que todos tenemos un llamado al ministerio de la reconciliación, reconciliar al mundo con Él. Así es que no hay nadie que no tenga un llamado. Todos tenemos un llamado y la forma en cómo lo hagamos es tan importante como la del que tiene una iglesia, un gran ministerio, ultra conocido. Todos somos importantes en el reino. Hacemos cosas distintas, somos diferentes, pero todos somos importantes e imprescindibles en el reino. El que hace música urbana llega a lugares donde yo con mi música no llego, ¿viste? Entonces todos nos necesitamos unos con otros en el reino. El que tiene empresa y financia grandes proyectos hace algo que yo claramente no puedo hacer, pero tal vez va a poder financiar cosas que yo quisiera financiar y no puedo, y vamos así a alcanzar a hacer equipo y vamos a alcanzar a más gente y más territorio para el reino. A veces nos negamos nosotros mismos justamente con esta idea que se nos ha enseñado a lo largo de la historia. Siempre contamos la historia de este podcast y por lo menos yo en lo personal pensaba que mi ministerio iba a estar siempre en la música. Juraba de guata que iba a estar siempre en la música hasta que me apuñalé el dedo y no pude tocar más y dije, oye, mi ministerio se acabó, aparte que ya había ido a dar una vuelta afuera, entonces yo siempre pensé que no iba a volver a servir y de repente el Señor te lo había mostrado cuando te dijo Chicken Bass, pero no lo escuchaste ahí y te lo tuvo que mostrar después. Al final el Señor puso esto del podcast en el corazón y salió de la nada. A veces es chistoso cuando nos preguntan ¿y cuánto tiempo que son amigos? Del año pasado. ¿Y cuándo se conocieron? Una semana antes de grabar el primer episodio. Así, salió de la nada y el Señor
a veces en esas diferencias que tenemos, tiene un plan que te necesita ahí. O sea, no necesitáis estar en el púlpito, no necesitáis estar ahí en el VIP de la iglesia o dentro del equipo de liderazgo de la iglesia. A veces los que no están en el liderazgo también restauran personas dentro de la iglesia porque están ahí para abrazar mientras el hermano se siente mal, porque el líder no alcanza con sus brazos a todos, y a veces nosotros podemos dar ese abrazo que necesitamos. Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo y bueno, y agradezco este espacio de conversación honesta. Estas son las cosas que uno no puede expresar cuando vas a un evento, ¿viste? Porque en un evento estás para otra cosa. Sí, después cuando te escuchen no te van a invitar en todo caso, pero bueno. Yo la verdad... Por hereje. Claro, nunca he sido muy fan de las invitaciones así como de este estilo, porque hay que lograr convocatoria, ¿viste? Entonces al final, cada vez que he ido a lugares sé que voy a decir algo que va a ser complicado para el contexto donde estoy. Y aunque lo haga con amor, con respeto, siempre alguien se va a sentir aludido y se hace complejo. Trato de buscar la manera más sabia, más sana de poder plantearlo. Suelen ser los lugares más íntimos donde lo digo, porque en un evento más grande estamos para otra cosa, para orar juntos y todo, pero agradezco los momentos donde uno puede conversar cosas como estas, porque creo que uno aprende más en estas conversas a veces que en los mismos grandes eventos. Por lo menos eso ha sido mi experiencia, y he podido pastorear más gente hoy día detrás de un teléfono, frente a un teléfono, que en los eventos donde salía o en la iglesia donde pude haber estado trabajando, siempre con la misma gente. Entonces todo tiene que ver con entender los tiempos. Acuérdate que la Biblia dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, tenían ese rasgo que hoy día nosotros necesitamos mucho entender los tiempos en que nos toca hacer iglesia y responder a ese llamado. Si Dios no tuviera planes con la pandemia, lo hubiese sacado. Oramos y se va, pero por más que oramos, la pandemia nos acaba y parece que volvemos de la fase 3 para atrás otra vez y para la 1 otra vez. Dice, algo no estamos entendiendo. Bueno, hartas cosas no estamos entendiendo claramente, pero una de ellas yo creo que es entender que pase lo que pase y cual sea el contexto que nos toque vivir, la iglesia tiene que seguir siendo la iglesia y punto. Más allá de los formatos, la iglesia sigue siendo la iglesia. Hay gente que dijo, esto es persecución, nos cierran los templos y la iglesia decae. Y resulta que tengo amigos que en sus congregaciones tienen más gente evangelizada hoy día que cuando tenían el templo abierto. Y me dicen, Nemo, no lo puedo creer. Éramos 12 jóvenes cuando cerraron la iglesia y hoy día somos 50 y tantos. No puedo creer. Y ahí no sé, el 80% de los jóvenes que tienen hoy día nunca han pisado una iglesia. Y yo les digo, prepáralo, porque capaz que cuando lleguen ya no quieran seguir, viejo. Pero vamos a tener que adaptarnos para seguir siendo iglesia de acuerdo al tiempo y la cultura en que nos toca hacer iglesia. Y eso va a ser un lindo desafío que se nos viene al menos en nuestra asignación que tenemos en nuestro país. Sí. Amigo, yo creo que vamos a tener que aterrizar, porque si mal no llevo la cuenta, porque no puse cronómetro, creo que llevamos 2 horas conversando. Ya vamos a hacer un episodio doble más que seguro. Así que... Es súper tarde. Bueno, para los que nos escuchan, estamos grabando hoy soy un hombre casado, así que ya no me puedo dar tantos lujos de estar hasta tan tarde conectado, ¿no? Pero bueno. Pero un caso especial. Estamos inaugurando tu primera pelea matrimonial, gracias. Mira, lo que hay ahí atrás, el futón, mira. Ahí está. Cuando aparezca la frazada, es porque ya no te... Cuando aparezca una manito ahí, dejándote una frazada así. Pero al menos quedé con almohada, un par de almohadas ahí, está bien. Bueno, pero ha sido increíble todo lo que hemos conversado. No esperábamos darle tan duro, porque salió muy menos de aquí, largo. Tienen para que invitar en 3 programas para 3 temporadas. No, quedas invitado cuando quieras. Además, tenemos para rato. De hecho, idealmente podemos volver a grabar, porque quedaron hartos temas ahí como a medio cocinar, sí, que los cuales podríamos conversar más a fondo. Pero creo que ya aterrizarlo un poco, bajar un poco esto a una conclusión. Generalmente hacemos conclusiones por cada uno, así que yo creo que primero los chiquillos, para que Nemo ahí se extienda con lo que él quiere decir, y después
poder despedirnos, porque si no vamos a hacer 3 episodios en lugar de 2. y ya Nehemías sería... parte 1, Nehemías el regreso, el imperio contraataca con Nehemías, la venganza de Nehemías. Cuando hagamos los 9, pero estrenamos primero el 4. Claro. Lógica de George Lucas. Cerremos entonces. Bueno, primero que nada agradecerte, Nehemías, por este tiempo. Encuentro súper valorable el hecho de que una persona como tú, que está en el trabajo ministerial y está en la exposición de trabajar en un ministerio, sea capaz de hacer estas lecturas de cómo estamos haciendo iglesia y poder sacar también estas reflexiones de cómo poder mejorar las cosas que no hemos hecho bien. Y más que solamente criticar y apuntar con el dedo, es hacerse parte de ese proceso, hacerse parte de comprometerse con esa reformulación de la iglesia. Me ha tocado escuchar teólogos que han dicho algo súper categórico y súper tajante, que lo que la Iglesia Católica pasó en la Edad Media del oscurantismo, nosotros lo estamos viviendo hoy como evangélicos. Y qué bueno que salgan y que surjan estas voces que quieran reformar la Iglesia. ¿Para qué? Para que el mensaje de Cristo siga siendo pertinente para la sociedad que estamos viviendo y no sea solamente un dogma religioso que muchas personas incluso rechazan. Así que nada, agradecerte por este tiempo que nos regalaste. Agradecerle a tu esposa por el tiempo que también nos prestó a su esposo, y agradecerle a Dios por este tiempo, porque creo que el escuchar las voces de nuestros hermanos también es escuchar la voz del Señor, y cuando nos escuchamos y hacemos estas conversaciones comunitarias, escuchamos la voz de Dios entre nosotros. Así que gracias por traernos la presencia del Señor a este episodio. Ok, bueno, la Dani está con un problema técnico, así que no va a dar conclusiones, les aviso, para que la echen de menos un poquito. Y bueno, de mi parte, Nemo, me extiendo con Nacho en el agradecimiento. Estábamos hace rato, te teníamos en carpeta. La idea era invitarte en la primera temporada, no se dio, fue extraña la primera temporada, por fin lo logramos. Y muy bendecido con lo que pudiste exponer, porque finalmente nos hace reflexionar mucho respecto a que hay cosas que mejorar, hay cosas que aprender, hay cosas que tenemos que cuestionarnos de nosotros mismos como familia, como iglesia, como hijos de Dios. Porque todos, de alguna manera, estamos llamados, como tú dices, al ministerio, y estar con las personas que están afuera, y no solo con los que están adentro, estar con todos y ver a Dios en cada una de las personas es súper importante. A veces nosotros nos vemos el alcance que podemos tener, siempre lo decimos, el podcast para nosotros fue una aventura loca, y ver mensajes en las redes sociales que dicen me bendijo ese episodio, necesitaba escuchar esto, es un poco lo mismo que pasa con la música. Yo te decía, gran parte de la música yo la conocí por Nahum en la iglesia, pero tus canciones me bendijeron y tú ni siquiera tenías idea que yo existía. Entonces, de alguna manera, todos pensamos que no tenemos mucho que hacer y tenemos un universo que rescatar para Dios de vuelta. Entonces, agradezco de verdad que puedas dar todo esto y tan bien expuesto, ni que lo hubieras preparado, si estaba para tomar nota. Te voy a invitar a predicar para la otra, así no te interrumpimos menos. No, pero estoy haciendo el feedback ahí igual, que sí yo. Así que eso, agradecer y nada, darte tu espacio para que tú también puedas dar tu cierre y aproveches de despedirte, mandar saludos. Este espacio es tuyo, puedes dar redes sociales, aprovechar de publicitar. ¿Dónde te escuchamos? ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Todo eso. Y publicitar tu trabajo también. Bueno, agradezco nuevamente la invitación a una conversa como esta, sin sesgos o sin esos límites extraños que a veces ponemos, ¿no? En nuestra subcultura, que te invito, pero de esto no vamos a hablar. Entonces, lindo cuando sí podemos abrir el corazón de manera honesta. Así que gracias por eso. Y bueno, estamos siempre haciendo nueva música, siempre tratando de que sea coherente, no solo haciendo nueva música para entretenernos, sino siempre estamos haciendo nueva música para que sea coherente con la temporada en la que estamos y lo que vemos que la gente necesita y lo que necesitamos cantar o decir en una temporada determinada. Así que estamos en eso full.
pueden buscar en las redes sociales, en las plataformas, distintas plataformas por mi nombre, Nehemías Marchand, y les va a aparecer, digamos, lo que estamos desarrollando. YouTube, Spotify, bueno, y un montón de otras plataformas que sé que estamos y ni las conozco. Y bueno, y también las redes sociales, ¿no? Nada más para invitarlos para el 30 de ya este sábado, que viene ahora cerquita de cuando se va a emitir nomás el programa, ¿no? Sábado 30, 10 de la noche, pueden encontrar en nuestras redes sociales la manera en cómo pueden conseguir el ticket, qué sé yo, y todo eso para el concierto que vamos a tener, que se llama Presente Eterno, y que vamos a estar hablando varias cosas que son las que hemos hablado acá en el podcast de ustedes, y lo vamos a ir intercalando con música y lo van a escuchar estos temas, bueno, nuevas canciones nuestras, y también los temas de conversación cortitos, es con gente muy relevante de nuestro país y fuera del país también. Así que no se pueden perder esta oportunidad porque hace muy interesante, mucha buena información y cosas que necesitamos también descubrir, hablarla honestamente. Y nada más para cerrar, y redondear la idea completa, nada más citar lo que hacía la iglesia primitiva, ¿no? La iglesia del libro Los Hechos capítulo 2, versículo 46. Voy a parafrasear esta idea, y dice que generalmente se reunían la iglesia primitiva para compartir en el templo. Tenían ese espacio donde se reunían como comunidad y compartían ahí la cena del Señor. Pero dice que también se reunían en las casas. Un segundo lugar, las casas. Y dice que las casas compartían el pan y la comida con alegría y con sencillez de corazón. Algunos estudiosos dicen que esas reuniones en casa no eran como las células que entendemos hoy, donde se dicen los discipulados, sino que era la propia familia reforzando y viviendo aquello que aprendían en el templo. Y finalmente dice que la ciudad les tenía en alta estima a la iglesia primitiva. Y ahí tenemos tarea para la casa. En un mundo donde nos tienen tanta mala con justa razón, por nuestras formas y palabrazos y cosas tan desatinadas y falta de sentido común, la iglesia primitiva logró una empatía con la gente, y la gente les tenía en alta estima a la iglesia. Y dice, de este modo, cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. A veces citamos solo esa última frase, pero dice de este modo. ¿De qué modo? Coherencia, una fe coherente en el templo, coherente en la casa y coherente para con la ciudad donde nos tocó ser iglesia. De esa manera, cada día el Señor comienza a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Es decir, los pescadores ganaban pescadores. Los que trabajaban en el campo ganaban a los del campo. Todos los días. No era que el templo estaba abierto todos los días, llegaban todos los días. Cada día se añadían a la iglesia, es decir, cada día se sumaban a la familia los que habían de ser salvos. Y necesitamos ese ejemplo de la iglesia primitiva hoy día. Al principio me preguntaban qué cosas buenas de la iglesia tradicionalmente podemos adquirir. Por ejemplo, la iglesia primitiva, y mantener esta linda tradición que es la fe coherente en el templo, en el hogar y en la ciudad. 3 lugares donde tenemos que y necesitamos ser iglesia hoy más que nunca. Así que muchas gracias por la invitación. Me encantó el formato, dice, y somos uno, y está para aplicarlo a muchos contextos y a muchas áreas. Necesitamos ser uno para que el mundo crea. Así que agradecido, amigos queridos. Ya pues, nos despedimos entonces. Muchas gracias, Nemo, de verdad. Bueno, y cuando quieran y lo requieran, digamos, estoy para servirle, así que me avisan y nos coordinamos en el tiempo y qué sé yo, le damos. Genial, nos estamos coordinando para un nuevo episodio. Quizás la tercera temporada tengamos ahí alguna sorpresa nueva. Si es que se dan las cosas, si es que esta pandemia nos deja seguir avanzando. Así que eso, bueno, dar las gracias a David. La música de fondo siempre es de nuestro querido amigo David Mardones. Así que ya lo saben. Ahora deberían ser de Nehemías, pero nada que hacerle. No, pues ya tenemos contrato firmado. No, mentira. No, ya David ha sido apoyo desde el principio, así es que... Hay tiempo para escuchar música también, así que ya se nos va a dar ese tiempo más musical. Ahí el 30 vamos a tener esta música. Ahí el 30 vamos a escuchar mucha música. Ahora era para conversar. Así que eso, agradecer. Busquen a David en Spotify, busquen a Nemo, ahí está Nehemías Marchand. Hay muy buenos temas, debo decirlo. Hay unos que están entretenidos, yo me voy escuchándolo ahí en la moto. Así que eso, me despido yo. Como siempre les digo, se hace con amor. Nachito.
Un abrazo para todos, que la gracia del Señor esté con ustedes. Ay, que te sonó canuto. Ya, Dani, Es que yo ahora estoy muy evangélico hoy. te dejó espiritual. Lograron convertir a Nacho. Eso es lo único que voy a decir. Ok, ya estamos. Ese es el mayor logro de toda la temporada. Lograron Que convertir yo a así Nacho. me despido en la iglesia. Ahora lo quise hacer así. Ok. Nada, muchas gracias, de verdad, fue de mucha bendición. Y como siempre digo, les amamos. Saludos, terrícolas. Chau, chau. Se les quiere mucho. Chao, chao. Nada faltará, my brother. Todo lo vacío llenarás. Tú eres todo lo que quiero. Oh, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Sí, como que nos dejaron plantadísimos. Dile, conéctate, maldito engendro. Mi situación cambiará. ¿Ah? ¿Quién es ese? The galaxies came to we fallen under your spell. Ay, que está haciendo un baby yoga. Baby, little baby, your Oh, que le quedó hermoso. Lo hizo ella. Me encanta. ¡Ay, yo quiero uno! Baby Yoda, Baby Yoda, Baby Vamos a tomar la otra. No lo he escuchado aún. Voy a escuchar el tiro. oh, baby Yoda, baby Yoda, No, no lo he escuchado. floating in the pod, baby Yoda, baby Yoda, baby Yoda, levitating a horn monster, baby Yoda. The world has gone insane, and you don't know what is right. You've got to keep on keeping on. Get on that blurg and hold on tight. Baby Yoda, floating in the pod, baby Yoda, baby Yoda, baby Yoda, levitating a horn monster, baby Yoda. Eso Qué linda la canción. Me gustó. Es la mejor canción.